En el lapso de tan solo unas horas, Israel llevó a cabo 2 importantes asesinatos de altos cargos de Hezbollah y Hamas. En primer lugar, el 30 de julio, los israelíes atacaron un bastión de Hezbollah en los suburbios de Beirut, matando a Fuad Shukur, uno de los más altos mandos militares de Hezbollah, si no el más alto, y miembro de su círculo íntimo. Unas horas más tarde, poco después del amanecer del 31 de julio, Israel asesinó al jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, que se encontraba en Teherán asistiendo a la toma de posesión del recién elegido presidente iraní. El atentado contra su vida se llevó a cabo por aire con un proyectil teledirigido o con un artefacto explosivo introducido clandestinamente en el complejo residencial donde se alojaba Haniyeh. Los dirigentes iraníes han prometido vengarse, dado que el segundo atentado se produjo en su territorio. Mientras tanto, en un discurso a la nación, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que su gabinete había lanzado ataques contra 3 frentes en los últimos días. El tercer frente se refiere a un ataque contra un bastión hutí en Yemen, realizado días antes. La bola está ahora en el tejado de Irán. Aunque Shukur y Haniyeh no eran iraníes, eran subordinados iraníes, y eso es algo que Teherán no puede dejar pasar. Según The New York Times, citando a 3 funcionarios iraníes, el líder supremo de Irán ha ordenado ataques directos contra Israel en respuesta a los asesinatos. La doble ejecución tiene a todo Oriente Próximo al borde del precipicio. La región estira una vez más del gatillo de un gran conflicto armado. Israel quiere mantener el statu quo. Irán tiene una política diferente. La geopolítica dicta que uno debe cambiar de rumbo. La pregunta es ¿quién? Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Asesinar en suelo extranjero es una de las operaciones más complejas que puede emprender una agencia de inteligencia. Ejecutar 2 en rápida sucesión a casi 1500 kilómetros de distancia es una gesta considerable, incluso para los israelíes. Sin embargo, no es la primera vez que Israel ha liquidado objetivos. De hecho, la inteligencia israelí ha operado en Irán durante muchos años. Ya en 2010, 2 científicos iraníes fueron asesinados por bombas de control remoto adosadas a sus vehículos. Otros 2 físicos fueron asesinados en los años siguientes. Más recientemente, en noviembre de 2020, Israel asesinó al científico jefe iraní implicado en el programa de armas nucleares del país. Lo mataron utilizando una ametralladora teledirigida. Estas pasadas y dramáticas demostraciones de fuerza crearon un punto muerto entre Israel e Irán. Sin embargo, en la última década, una red de milicias proxy iraníes ha cercado constantemente a Israel y ha roto el statu quo. La principal amenaza procede de Hezbollah, en Líbano, pero últimamente Israel también ha sido objeto del fuego de drones y misiles lanzados desde Yemen por los rebeldes hutíes. El 19 de julio, zonas residenciales de Tel Aviv fueron objeto de un ataque de drones hutíes. En respuesta, Israel bombardeó el puerto yemení de Judaida, un bastión hutí bien asentado. La operación aérea en sí fue bastante compleja. Contó con cazas F-15 y F-35 y probablemente con aviones de reabastecimiento y de reconocimiento. Era la primera vez desde 1985 que la Fuerza Aérea Israelí realizaba un ataque aéreo tan lejos de casa. El objetivo de estas operaciones encubiertas es que Israel recupere la iniciativa. Sus intentos de restablecer la disuasión contra Irán y sus apoderados en Líbano, Siria, Yemen e Irak no han sido fructíferos. En abril, en uno de estos intentos, murieron varios altos cargos militares iraníes dentro del complejo de la Embajada de Irán en Damasco. Irán respondió disparando unos 300 misiles y aviones no tripulados contra Israel. Fue el primer ataque directo contra el Estado israelí. También fue una pieza de teatro político. Sin embargo, el ataque logró su objetivo. Irán recuperó la iniciativa sobre el terreno. Los ataques desde Líbano continuaron, incluido el ataque con cohetes que alcanzó un campo de fútbol en los altos del Golán, controlados por Israel, matando a 12 personas.
En respuesta, e incluso antes, funcionarios israelíes amenazaron con invadir el sur del Líbano. Sin embargo, hacerlo exigiría a los israelíes ocupar la región en un momento en que están luchando contra enemigos en todos los frentes, lo que no es una buena idea. Así pues, en lugar de sobrecargar a su ejército, Netanyahu apuesta por que un ataque quirúrgico pueda causar suficiente conmoción como para obligar a Irán a replantearse su beligerancia de ojo por ojo. Aunque solo sea por eso, los dobles asesinatos minarán cualquier sensación de seguridad de la que gozaban los dirigentes iraníes y sus apoderados. Los objetivos de alto perfil suelen estar bien vigilados y a menudo en movimiento. La capacidad de seguir la pista del líder de Hamás, Haniyeh, en un entorno hostil, de conocer sus rutinas y pautas y de saber dónde estaría en un momento determinado, demuestra un nivel excepcional de ineptitud por parte iraní y un nivel excepcional de competencia por parte israelí. 9 de cada 10 conflictos tienen que ver con la retórica. Atacar un objetivo en Teherán ilustra la incapacidad de Irán para proteger a sus aliados en su propio territorio. Humilla al Estado iraní y subraya los riesgos que asume al apoyar a Hamás, Hezbollah, los hutíes, así como a las milicias proxys en Irak y Siria. La confianza que Teherán había ganado con su ataque directo a Israel en abril se ha visto sacudida. Irán tendrá ahora que encontrar la manera de restablecer su credibilidad sin desencadenar un conflicto a gran escala. Israel querrá hacer lo mismo, es decir, evitar una guerra regional. Sin embargo, errores de cálculo fortuitos podrían provocar una rápida escalada que, no obstante, podría conducir a tal desenlace. Horas antes del atentado de Beirut, Hezbollah había prometido atacar una gran ciudad israelí si Israel atacaba objetivos de Hezbollah en la capital libanesa. En respuesta al asesinato de Shukur, alto comandante de Hezbollah, el grupo se ve ahora obligado a mantener su credibilidad atacando una gran ciudad israelí. Que esto desencadene un conflicto a gran escala dependerá del alcance de las represalias de Hezbollah y del nivel de destrucción que deje. Si las bolsas de cadáveres se amontonan, será la hora de la verdad. Por ello, si Hezbollah quiere realmente hacer daño a Israel, querrá apuntar a Tel Aviv. Esto, sin embargo, obligaría a Israel a tomar represalias lanzando aún más ataques contra Beirut y otros altos cargos de Hezbollah. A la larga, esta escalada de ojo por ojo desembocará en un conflicto más amplio. Nadie quiere eso. Así que, en lugar de atacar directamente Tel Aviv, Hezbollah podría telegrafiar moderación y apuntar a ciudades de otros lugares. Haifa y las bases militares cercanas podrían servir a ese propósito desescalador. El cálculo en este caso es que al apuntar a ciudades más pequeñas se reducen las posibilidades de víctimas civiles, lo que a su vez disminuye la escalada israelí, en caso de que los israelíes acepten la oferta. Mientras tanto, en el frente de Hamás, el asesinato de Haniyeh es un golpe para cualquier acuerdo de alto el fuego. Antes de su muerte, Haniyeh había suavizado sus exigencias de una retirada israelí inmediata de Gaza, que había sido uno de los principales escollos en las negociaciones. La muerte de Haniyeh cierra la puerta a las conversaciones diplomáticas. De cara al futuro, es poco probable que Hamás ofrezca concesiones o avance hacia un acuerdo de alto el fuego con Israel. No cambiará mucho la capacidad operativa de Hamás, pero el grupo tendrá que elegir un nuevo jefe para su ala política. Aquí radica el problema. El próximo dirigente de Hamás podría ser alguien del ala militar y no de su ala política. Haniyeh, que pertenecía al ala política de Hamás, chocaba periódicamente con Yahya Sinwar, líder del ala militar del grupo. A Haniyeh se le consideraba demasiado indulgente y se le describía como de mentalidad relativamente moderada, al menos según los estándares de Hamás. Si Sinwar llega al poder, aunque sea extraoficialmente, podríamos ver un Hamás aún más combativo. Su contingente, las brigadas Al-Qassam, hizo pública una declaración poco después de la muerte de Haniyeh en la que señalaba que la guerra en curso había escalado a un nuevo nivel y que tendría enormes consecuencias para toda la región. En definitiva, dada la situación, un jefe de Hamás de línea más dura torpedeará las conversaciones políticas, lo que a su vez significa que la violencia en Gaza continuará sin interrupción. Simultáneamente, en Irán los dirigentes tendrán que considerar su respuesta.
Es probable que los iraníes dejen que Hezbollah tome represalias por Shukur, dado que fue asesinado en suelo libanés. Sin embargo, Irán se verá obligado a vengar la muerte de Haniyeh, puesto que ocurrió en suelo iraní, y supuso un golpe directo a la credibilidad de Teherán. Aún así, Irán tendrá que calibrar cuidadosamente su respuesta. Recientemente, la información inicial del New York Times sugiere que Irán podría llevar a cabo un ataque directo contra Israel, algo similar al ataque de abril. Pero como Haniyeh no era iraní, Teherán podría justificar el lanzamiento de una andanada menor que la que había lanzado anteriormente. De nuevo, el cálculo en este caso es el mismo que el que afronta Hezbollah. Atacar ciudades más pequeñas reduce las posibilidades de víctimas civiles, lo que reduce la escalada israelí, a condición de que los israelíes acepten esa oferta. Así que lo que podríamos ver es a Irán lanzando una represalia más pequeña, tal vez incluso una única ronda, con la esperanza de evitar una guerra más amplia, pero conservando la credibilidad. Pero las cosas siempre se tuercen. Si Irán decide coordinar un ataque con sus apoderados regionales como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen, las intercepciones y defensas aéreas israelíes y estadounidenses podrían verse desbordadas y aumentarían las posibilidades de un incidente mortal. En cualquier caso, si la represalia iraní matara a civiles israelíes o causara daños significativos, Israel respondería probablemente con otro ataque directo contra Irán, potencialmente cerca de sus instalaciones nucleares. Esta escalada de vuelta puede salir terriblemente mal y desencadenaría un conflicto regional en el que participarían Irán, Israel, Estados Unidos y quizá incluso naciones regionales como los Estados Árabes del Golfo. Irán podría tardar días o semanas en preparar y llevar a cabo su respuesta al reciente ataque israelí. En abril, antes de lanzar la andanada contra Israel, los iraníes tardaron casi 2 semanas en telegrafiar su contraataque. La advertencia de Irán funcionó. Israel fue advertido y sus defensas aéreas eliminaron los misiles entrantes. Sin embargo, las represalias mutuas continuaron, por lo que ambas partes volvieron al punto de partida. Ahora están llegando a los límites de lo que pueden conseguir mediante métodos encubiertos. Esto significa que las tensiones regionales están atrapadas en un ciclo de represalias. Es poco probable que las cosas se calmen a menos que una de las partes haga concesiones. Pero hasta que llegue ese momento, la amenaza de un conflicto armado a gran escala, ya sea debido a acciones deliberadas o a errores de cálculo, se cierne sobre la región. Una política así no puede mantenerse a largo plazo. Al final, si las cosas siguen a este ritmo, Irán e Israel detonarán las hostilidades y soltarán a los mastines de guerra. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.